el texto de hoy que hemos leído, que es en el libro de Romanos. Tengo que ayudarme del móvil porque yo la Biblia ahora mismo no la puedo manejar con las manos como las tengo, ¿no? El móvil me resulta más fácil, ¿no? Entonces, en el texto que hemos leído de Romanos, nos dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y dice que no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, que nosotros somos hijos de Dios, según nos dice este texto, pero somos hijos adoptivos de Dios. Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, es el Hijo de Dios de la naturaleza del Padre, engendrado y no creado, pero nosotros somos seres humanos, pero hemos sido adoptados en la familia de Dios, ¿no? Entonces, voy a ver un momentito. O sea que somos hijos no, digamos, nacidos de Dios, sino adoptados por Dios. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino espíritu de adopción. Es decir, que en principio nosotros éramos esclavos del diablo, esclavos del pecado. Luego vino Jesucristo y nos rescató. Él pagó el precio. Comprados hemos sido por precio y ya no somos nuestros, ahora somos de Cristo. Resulta que ahora somos, en vez de esclavos del diablo, somos esclavos de Cristo. Pero Él no quiere dejarnos como esclavos. Dice, si el esclavo no permanece en la casa para siempre, sino el Hijo es el que permanece para siempre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, Jesucristo nos hace libres y nos adopta como hijos. Después de hacernos libres, nos adopta como hijos. Dios nos hace miembros de su familia adoptándonos como hijos. Ahora hay un problema cuando Dios nos adopta como hijos, que los hijos, una cosa son los hijos biológicos, cuando un matrimonio tiene hijos, una cosa son los hijos biológicos y otra cosa son los hijos adoptivos. Los hijos adoptivos vienen de otra familia, tienen otro ADN, no es lo mismo. Entonces, Dios tiene un problema con esto de adoptarnos como hijos. Cada uno somos de nuestro padre, de nuestra madre, ¿no? Cada uno tenemos, y además todos somos hijos de Adán. Todos llevamos una naturaleza pecadora, todos somos carnales, y yo no sé si nosotros, siendo como somos, vamos a honrar a Dios, porque dice la Biblia que los hijos son la gloria de los padres, que los hijos deben de honrar al padre, ¿no? Como dice el refrán español, de tal palo, tal astilla. Y si tú eres hijo de Dios, se te tiene que notar de alguna manera que eres hijo de Dios. Pero si resulta que tú no eres hijo de Dios, que eres hijo de un padre y de una madre, dice, del cual Dios nos ha rescatado, porque dice que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, ¿no? Todos hemos venido de esa manera de vivir vana y pecaminosa que recibimos de herencia de nuestros padres, ¿no? Y Él de ahí nos ha sacado. Pero si nos deja así como estamos, no sé si vamos a darle gloria, porque dice el Sermón del Monte que nosotros somos la luz del mundo. Que, dice, vosotros sois la luz del mundo y que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Pero si nosotros no hacemos buenas obras, ¿cómo van a glorificar a nuestro Padre? ¿Qué gloria vamos a darle a Dios si nosotros nos tenemos una naturaleza
heredada de nuestros padres que nos lleva a hacer lo malo en vez de a darle gloria a Dios y hacer buenas obras. Entonces Dios tiene que hacer algo, no puede quedarse la cosa de esta manera, ¿no? Si leemos, voy a leer ahora un pasaje de Juan, en el capítulo 8 de Juan. En el capítulo 8 de Juan es una conversación de Jesucristo con los fariseos. Y entonces dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Mm, No somos nacidos. Un padre tenemos que es Dios. O sea, los fariseos decían que eran hijos de Dios. Y dice que no habían nacido de fornicación, que habían nacido de Dios. Y Jesucristo les dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mi mano, sino que Él me envió, de mí mismo, perdón, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Bueno, ya no hace falta que continúe, yo creo que con esto es suficiente, ¿no? Es decir, en Israel había hijos de Dios, había hijos de Abraham, pero dice Pablo que no todos los que son descendientes son hijos, que unas cosas son los que son hijos según la promesa y hay otros que no son verdaderos hijos, ¿no? Y, y también resulta bueno, el Señor les manda un profeta a Israel que se llamó Oseas, al cual le dijo que se casara con una mujer que era adúltera, y claro, le dio unos hijos que no eran de él, ¿no? Entonces, claro, era una parábola que el Señor les mostraba a Israel qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue un pueblo idólatra y la idolatría es adulterio, bíblicamente, o sea, es adulterio espiritual, y el pueblo de Israel cometió adulterio espiritual. De ahí vienen los hijos que no son hijos de Dios, los hijos que eran del diablo, ¿no? Como estos fariseos, ¿no? Entonces, claro, es importante que si Dios nos adopta, pues que Él haga algo, porque si no, no vamos a dar gloria a Dios, porque no venimos de Él. Entonces, dice, en Efesios, nos dice que, esto también es importante, ¿no? En Efesios nos dice que somos elegidos. Es decir, para ser adoptados tenemos que ser elegidos. Vamos a ver. Ay, Señor, se me ha escapado. En Efesios 1, del 3 al 5, nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea que Él para adoptarnos, primero tuvo que predestinarnos, tuvo que elegirnos. Tenemos que ser
hijos elegidos y luego para poder adoptarnos. Es decir, cuando una pareja tiene un hijo, ese hijo es el que Dios le da por naturaleza y no lo pueden elegir. Pero cuando lo van a adoptar, sí que lo pueden elegir. No solo que lo pueden elegir, lo tienen que elegir. Tiene que ser un hijo elegido. Dice, según, bueno, para lo que son los lazos familiares, hay dos tipos de lazos familiares. Hay unos lazos familiares que son los lazos de consanguineidad, que son lo que hay entre los padres y los hijos, entre los hermanos, pero hay otro tipo de lazos familiares que no son de consanguinidad, se llaman lazos de afinidad. Y estos lazos son, por ejemplo, con la mujer, cuando uno se casa, no se casa porque tenga consanguinidad. Entra a formar parte de la familia, pero es por afinidad. Y también cuando uno adopta a un hijo, esto también es afinidad, no es consanguinidad, pero son lazos familiares. Y Dios nos ha hecho de su familia y nos ha elegido y, bueno, pero no somos hijos eh, que tengamos su carácter ni tenemos su herencia, ¿no? Entonces Él tiene que hacer algo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues lo que dice aquí, enviarnos el espíritu de adopción. Él no nos va simplemente a hacer un papel legal y decir, yo te adopto y te hago mi hijo, porque eso podía haberlo hecho así Dios, simplemente con una legalidad, ya eres mi hijo adoptivo y ya está. Y luego a lo mejor tú pues no me quieres o tú te vas por ahí y haces lo que quieres y me deshonras, pero eso no es lo que quería Dios, ¿no? Entonces Él nos envía el espíritu de adopción. Y ese espíritu va a cambiar las cosas, porque ese espíritu de adopción es el Espíritu Santo. Si lo leemos en Gálatas, el pasaje paralelo a este, vemos que dice que es el Espíritu de Cristo, ¿no? Y por ese Espíritu dice que clamamos Abba Padre, ¿no? Y entonces ese Espíritu va a cambiar las cosas. Va a hacer que nazcamos de nuevo, que es lo que Dios quiere. Que nazcamos de nuevo para que recibamos el carácter de su Hijo, para que tengamos la imagen de su Hijo y para que nos parezcamos en todo a su Hijo Jesucristo y entonces podamos darle gloria de verdad. Entonces, eh, si leemos en Ezequiel, donde habla de Ezequiel 36, que habla del nuevo nacimiento, ese dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea que Dios nos renueva el espíritu, nos da un espíritu nuevo. ¿eh? Pero luego dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y añade, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea que aparte de darnos un espíritu nuevo, humano, un espíritu nuestro, humano, nos da el espíritu suyo, el Espíritu Santo. Y hemos leído en el texto que decía que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces quiere decir que ahí hay dos espíritus. A veces hay personas que creen que el único espíritu que tenemos los cristianos es el Espíritu Santo, pero eso no es así. O sea, tenemos nuestro propio espíritu humano y luego el Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu humano, cuando nacemos de nuevo, cambia, cambia y se regenera y se conforma a la imagen de su Hijo Jesucristo, de Jesucristo. Y entonces esto es obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que ilumina nuestro corazón y graba la imagen de Cristo en nosotros y es el que luego va a estar haciendo la obra de santificación. Entonces,
Bueno, pues quiero decir que a partir de esto, de que Dios nos da el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, eh, mm, produce un cambio en nosotros, que es el nuevo nacimiento, y entonces esto nos va haciendo asemejar, que vayamos siendo semejantes a Cristo y que podamos realmente darle gloria, ¿no? A ver un momentito que mire. Bueno, quería comentar que esto esto, este texto es uno de los que más influyó en Wesley, ¿no? Así como el texto este ¿cómo se dice eso? El texto de Lutero, ¿no? Que dijo que somos justificados por la fe, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? Se me ha ido de la cabeza. Bueno, pues que Lutero recibió la justificación por la fe, ¿no? Pero que Wesley yo creo que recibió profundamente lo que era el nuevo nacimiento. Antes de la época de Wesley, la Iglesia entendía lo que era el nuevo nacimiento, pero más bien lo daban como una cosa, lo daban por hecho, como si fuera algo que es automático, que viene del bautismo, y no se daban cuenta de que, bueno, hay mucha gente que está bautizada y que no se le nota que haya nacido de nuevo, ¿no? Y entonces Wesley empezó a hacer notar que si una persona ha nacido de nuevo, tiene que demostrarlo con los frutos que dan, y empezó a predicar sobre todo esto, ¿no? Y el Espíritu Santo tiene que dar testimonio a nuestro espíritu. Perdonadme, me he perdido el guión. Bueno, quiero decir que vamos a continuar con los versículos finales de... O sea que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto, cuando una persona ha nacido de nuevo y recibe este testimonio interior del Espíritu Santo, le da seguridad de su propia salvación y de que verdaderamente es un hijo de Dios. Y, y entonces dice que si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y dice, si juntamente con Él eh, padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que después de nacer de nuevo tenemos que pasar por un proceso de santificación para poder llegar a la plenitud de lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Dios tiene un propósito con nosotros. Tiene que conformarnos a la imagen de su Hijo, y tenemos que llegar al momento de la resurrección, cuando ya la obra esté completamente terminada, donde seremos, dice, cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él y lo veremos como Él es, ¿no? Entonces, el otro día estaba diciendo el pastor que si, ¿cómo era eso? De que el Señor le dijo que en el Antiguo Testamento Dios había dicho, vosotros sois dioses, ¿no? Y entonces, ¿cómo decís que yo blasfemo porque digo que soy hijo de Dios, ¿no? Es verdad que Dios, de alguna manera, Él tiene un proyecto muy grande con nosotros, y Él puede, o sea, según Jesucristo, cuando habla de la resurrección, dice que seremos como los ángeles de Dios. Entonces, ese es el proyecto que Él tiene cuando resucitemos, ¿no? Entonces, hay gente que hoy en día pues están ya diciendo que somos dioses, ¿no? Que somos como si fuéramos Dios, que podemos, por ejemplo, estaba, estaban diciendo que ¿cómo se llama? Cas Luna está predicando eso,
y Benny Hinn y Joyce Meyer están diciendo que somos dioses, que tenemos poder, tenemos palabra creadora como la que tenía Dios y todo esto. Bueno, y esto es importante, digamos, afinarlo y no, porque hay algunas personas que se creen que el hecho de que seamos, eh, que seamos convertidos, que Dios nos haya llamado y nos haya hecho hijos suyos, que no cambia nada, ¿no? Pero, pero realmente Dios tiene un proyecto de elevar nuestra condición y no dejarnos como estamos, sino que quiere llegarnos a que seamos como semejantes a su Hijo, ¿no? Pero tampoco podemos llegar a esas conclusiones tan, yo creo que heréticas, ¿no? De creer que somos como Dios. Porque esto es lo que le dijeron a Adán. Serás como Dios y no necesitarás nada de mí, ¿no? No dependerás nada de Dios, ¿no? Eso no es. Entonces, lo que dice Pedro es que seremos, que somos llamados a ser participantes de la naturaleza divina. Esto es lo que Dios hace con nosotros, nos hace ser participantes de la naturaleza divina. Pero ser participante de la naturaleza divina no es lo mismo que ser de la naturaleza divina. Jesucristo era hombre y era Dios, y tenía la naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces él sí que era Dios, plenamente Dios. Pero nosotros somos participantes de la naturaleza divina, que no es lo mismo. Por ejemplo, la naturaleza humana de Cristo era participante de la naturaleza divina de Cristo, porque esa naturaleza humana estaba en comunión perfecta con, el, con la naturaleza divina de Cristo. Y nosotros vamos a tener la naturaleza humana de Cristo, pero no vamos a tener la naturaleza divina de Cristo. Él quiere hacernos iguales, dice, ahora somos hijos de Dios, pero cuando Él se manifieste, seremos como Él es, pero en lo que es la naturaleza humana de Él, no en lo que es la naturaleza divina de Él, ¿no? Entonces, claro, esto es mucho, pero no tanto como algunos están diciendo. Aparte que nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, y como dijo Él, sin mí nada podéis hacer. Formamos parte de la vid. Somos pámpanos que tenemos que estar unidos a la vid y de él recibir la vida. No podemos prescindir de Dios. O sea, necesitamos mantener la comunión de Dios ahora y siempre, y en la eternidad, porque es de ahí de donde emana la vida. ¿Cómo diría yo? El hecho de que Dios nos santifique, nos perfeccione y todo eso, no quiere decir que ahora ya podemos prescindir de él. Porque como ya soy perfecto, ya me ha hecho Dios, ya no lo necesito. No, sí, lo necesitaremos siempre. Formamos parte de su cuerpo, ¿eh? Y Él tiene que comunicarnos la vida. Además, es que si nos desconectamos de la fuente de la vida, pues volvemos otra vez a la muerte espiritual. Fue lo que le pasó al diablo, ¿no? Y lo que le pasó a Adán, que se desconectó de Dios, se quedó muerto en sus delitos y pecados. Bueno, pues no sé si me he explicado. La verdad que me he sentido con muchas dificultades para hablar y no sé si. Espero que el Señor lo use para bien, para su gloria. Amén.